Estaba paralizado. Tenía la mirada fija hacia el techo. Todo estaba en total penumbra. Lo peor era que estaba yo solo. No había nadie que me ayudara a salir de ese estado inmóvil. Estaba muy desesperado. Se siente horrible. De la nada, comencé a sentir que algo subía por mi cuerpo. Frecuencia paranormal. Mi abuelo, que era originario de Guanajuato, se había mudado al Estado de México allá por la década de los 60 junto con mi abuela. Y como era de esperarse, formó su familia ahí. En total tuvo 5 hijos, a los cuales, conforme crecieron y se fueron casando, les cedían un pedazo de su terreno para que pudieran vivir junto a él un tiempo. Esto en lo que se hacían de su propia casa. Por este motivo, crecí junto a varios de mis primos. Mi tío Rogelio, que es el mayor de los 5 hermanos, ocupó por una temporada un cuarto en particular junto a su esposa e hijos, y con el pasar de los años, logró comprar una casa en Hidalgo. Así que se mudó, dejando abandonado y bajo llave ese cuarto. Recuerdo que esa habitación solo se abría cuando mi tío o alguno de mis primos venían a visitar a mi abuelo. Y es en una de esas visitas donde tuve mi experiencia con lo paranormal. Un día, mi primo Jafet, el único hijo varón de mi tío Rogelio, fue de visita en vacaciones de diciembre. Por lo tanto, significaba que el cuarto donde su papá solía vivir se abriría una vez más. A causa del abandono, el interior se quedó sin luz eléctrica. De hecho, lo único que se encontraba en su interior era una cama y un ropero muy viejo. Solíamos reunirnos todos los primos que aún vivíamos en el terreno del abuelo para charlar de todo lo que había sucedido desde la última vez que nos vimos. Y fue precisamente en una de esas reuniones donde, como dije, tuve el primer contacto, por así decirlo, con esa horrible cosa. Estábamos charlando en el interior del cuarto y, sin darnos cuenta, la luz del sol comenzaba a ausentarse. Por ello, uno a uno, mis primos fueron saliendo de la habitación para seguir la charla en el patio. A diferencia de ellos, yo decidí quedarme dentro, pues estaba escribiendo un mensaje de texto en el celular. Únicamente iluminado por la luz que despedía el teléfono, pude ver con el rabillo del ojo algo oscuro que pasó corriendo justo a mi lado, lo cual me hizo voltear de inmediato, únicamente para darme cuenta que me encontraba completamente solo en el interior de ese cuarto. Confundido y algo alterado, decidí salir con el resto de mis primos sin mencionar nada de lo sucedido, ya que no encontraba ninguna explicación para lo que me acababa de suceder. Días después de lo sucedido, salí más tarde del trabajo, por lo que llegué a mi casa pasando las 9 de la noche. Lo primero que hice fue buscar a mis primos para dar una vuelta en algún bazar navideño, pero ninguno de ellos estaba en casa. Como no sabía dónde encontrarlos, decidí esperar un poco. Y al cabo de un tiempo, opté por asomarme a la calle con la esperanza de verlos.
Estaba dándole la espalda al zaguán de la entrada de la casa cuando sentí que alguien empujó la puerta con la fuerza suficiente como para aventarme hacia adelante. Lo primero que vino a mi mente fue que la Uva, una perrita de raza Rottweiler que teníamos en aquel entonces, se había acercado al zaguán al ver que estaba abierto y que, con su garra, había empujado la puerta con la intención de salirse. Al darme vuelta para regañarla, noté que no había absolutamente nadie detrás de mí. La verdad es que en ese momento no le di importancia. Pensé que había sido el viento o algo parecido. Eché una última mirada a la calle para ver si veía a mis primos, pero al no divisarlos, decidí entrar a la casa. En lugar de dirigirme a mi cuarto, entré a aquella habitación vacía y sin luz que había sido de mi tío. Lo hice por una razón en especial. Esta tenía una ventana que daba a la calle. Era el lugar perfecto para vigilar la llegada de mis primos. Una vez en el interior, donde solo había casi completa oscuridad, me pareció ver algo en el fondo. Era un bulto negro que se movía. Al principio creí que se trataba de Uva, pero al no distinguir del todo bien su figura, iluminé hacia allá con la luz de mi celular. Ahí fue cuando logré ver claramente a esa cosa. Lo que estoy por describir se asemeja al típico fantasma transparente, una especie de vapor o humo de cigarrillo que daba la forma detallada de una persona. Un hombre jorobado de aproximadamente 1,5 metros de estatura. Su aspecto era grotesco, pues todo su rostro, brazos y manos estaban cubiertas de lo que parecían ser horribles llagas. En cuanto mis ojos lograron visualizarlo totalmente, la luz de mi celular se esfumó, dejándome inmovilizado de horror y acompañado de ese tétrico ser, en medio de la oscuridad. De repente, vi cómo esa entidad comenzó a caminar hacia la puerta. Ahora estaba bloqueándome la única salida de ese sitio. Al ver esto, yo solté un grito logrando de esta forma destrabarme, por decirlo así, y de inmediato comencé a orar y a mencionar en voz alta cosas como: la sangre de Cristo me cubre y me protege de todo mal. Dios es mi pastor, y con Él a mi lado nada me pasará. Jehová vive en mi corazón, Él te alejará. Sin embargo, este jorobado, lejos de retroceder, comenzó a reírse de mí. Debo aclarar que en ningún momento lo escuché reír, pero sí vi sus movimientos. Era como si se carcajeara en silencio de mis rezos y de mi fe. Gracias a la poca luz que entraba de afuera, vi que con el dedo índice me decía que no, en una forma burlona. Luego se quedó completamente quieto unos segundos y me miró fijamente. Entonces, comenzó a caminar hacia mí. Este fue el punto en el que más terror sentí. No sabía qué hacer, pero al ver esto solo pude decir: Padre mío, si esto es algo malo, te pido que me ayudes a salir de aquí. Me encomiendo en cuerpo y alma a Dios. Al término de estas palabras, ese hombre jorobado no solo detuvo su marcha, sino que retrocedió considerablemente, desbloqueando la salida. Sin pensarlo, salí a toda prisa de ese lugar, y al llegar a mi cuarto y encontrarme con mi madre, sin que yo le hubiese mencionado absolutamente nada de lo sucedido, ella me preguntó: Oye, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? A lo que yo únicamente pude contestarle: ¿Por qué lo preguntas? Hijo, estás pálido. ¿Qué fue lo que te sucedió? Así que no tuve otra opción más que contarle lo que minutos atrás había experimentado. Esa noche, no dejamos que mi primo Jafet durmiera en ese cuarto.
Pasaron un par de días, y a estas alturas ya toda mi familia sabía lo que me había pasado. Tal fue la noticia que mi tía Paula, madre de Jafet y esposa de mi tío Rogelio, fue de visita junto con mis primas mayores y me pidió que le contara lo que me sucedió en ese cuarto. Cuando les terminé de contar mi relato, mi tía volteó a ver a mi prima mayor, solo para preguntarle: Hija, ¿cómo ves? ¿Es el mismo? Mi prima asintió con la cabeza y un incómodo silencio se hizo presente. Yo no entendía de qué estaban hablando exactamente, pero ya me lo imaginaba. ¿Qué pasa? ¿A qué se refieren? Hace años me pasaron cosas feas en ese mismo cuarto. Yo me quedé sola varias noches ahí y en una ocasión vi a ese jorobado. Una vez, cuando llegué del trabajo, dejé unos papeles sobre el ropero. De la nada me los aventaron con mucha fuerza. Me asusté mucho porque la ventana y la puerta estaban cerradas. No pudo ser el aire. En otra ocasión, me despertaron unos ruidos en la madrugada. Al voltear a ver qué pasaba, vi que aventaban los zapatos hacia la cama, pero no había nadie más ahí conmigo. Comenzó a darme mucho miedo quedarme ahí, así que todas las noches, antes de acostarme, metía a Uva al cuarto para que se quedara a dormir conmigo. Así ya no me sentía sola. Una noche, Uva me despertó. Estaba gruñéndole a la oscuridad. Sentí mucho miedo, pero aún así me levanté para ver qué pasaba. Ahí vi la silueta de un hombre jorobado que salió corriendo del ropero y atravesó la pared hacia afuera de la casa. En ese momento, Uva comenzó a ladrarle a esa pared. Parece ser que ella también lo vio. Esa noche ya no pude dormir. Y bueno, pasó el tiempo y me casé. Fue cuando me mudé de esta casa y desde entonces no he vuelto a dormir ahí. De alguna forma me sentí aliviado, ya que había alguien más que había vivido algo parecido. Eso me sirvió para comprobar que lo que experimenté fue algo real. Mi tío Rogelio fue el último en tener su propia historia paranormal en este cuarto, pero a diferencia de mi prima y yo, él tuvo un encuentro con otra cosa diferente a la de un jorobado. Algo que yo creo que fue todavía más aterrador. Un día amanecí a mitad del patio junto a Uva, en un sillón viejo, uno que la perra usaba como cama. De hecho, tu mamá me despertó para preguntarme qué hacía ahí y por qué no me iba a dormir a ese cuarto. Yo no le quise decir nada. No quería asustarla ni a ella ni a tus primos, los más chicos. Pero tu tía me insistió mucho en que le contara. Sabía que algo no estaba bien. Así que finalmente le conté lo que viví la noche anterior. Ese día yo me la pasé platicando con tu abuelo, hasta que decidí que ya era hora de irme a dormir. Me despedí de él y me fui a ese cuarto a dormir. Dormí un buen rato, hasta que en la madrugada sentí una especie de hormigueo en los pies. Este fue avanzando hasta recorrer todo mi cuerpo. Me asusté un poco y abrí los ojos. Ahí me di cuenta de que no podía moverme, ni hablar, mucho menos gritar. Estaba paralizado. Tenía la mirada fija hacia el techo.
Todo estaba en total penumbra. Lo peor era que estaba yo solo. No había nadie que me ayudara a salir de ese estado inmóvil. Estaba muy desesperado. Se siente horrible. De la nada, comencé a sentir que algo subía por mi cuerpo. Era algo pesado, pues generaba cierta presión sobre mí. Yo comencé a desesperarme más porque no podía moverme para nada. Ni siquiera podía voltear para ver qué era. Esa sensación avanzó hasta llegar a mi pecho, y en ese punto es donde sentí el miedo más intenso que he experimentado en toda mi vida. Yo, todavía estando paralizado, con la mirada fija hacia el techo, sentí que algo se aproximó a mi rostro. Era un viejito. Tenía rasgos afroamericanos, con rastas sucias y largas. Ese anciano se puso cara a cara sobre mí y me miró directamente a los ojos. Luego sonrió de forma muy macabra. El rostro se le deformó por completo. Esa cosa no era un humano. Una persona común no se ve así. Yo estaba en pánico, pues no podía quitármelo de encima. Yo seguía completamente inmovilizado, volteando hacia arriba. En eso, ese anciano comenzó a ahorcarme. Creí que iba a morir. Yo comencé a rezar en mi mente, pero fue en vano. Toda oración que intentaba recordar la terminaba olvidando. No lograba pasar de las primeras líneas. No sé si fue por la desesperación y el terror que sentía. No hice más que encomendarme a Dios en cuerpo y alma, haciendo uso de toda mi fe. Fue entonces cuando ese macabro ser se detuvo, pero lo hizo únicamente para decirme: voy a regresar por ti, cabrón. Inmediatamente después de eso, ese anciano desapareció. Y fue hasta ese momento que pude moverme. No sé ni cómo le hice, pero me levanté rápidamente así con la ropa que traía. No me importó el frío de la madrugada. No tenía explicación para lo que me pasó, pero una cosa sí tenía bien segura. No regresaría a ese cuarto absolutamente para nada. En serio, apenas si la libré. Me sentí muy avergonzado por la hora. No me atreví a tocar la puerta de ninguna de tus tías para pedirle que dejaran quedarme con ellas. Así que me recosté junto a Uva en aquel sillón para tratar de olvidar lo que minutos antes había visto y escuchado. No pude dormir nada hasta que ya estaba amaneciendo. Dicen que cuando un sitio se queda solo por mucho tiempo, y al no haber alegría, risas o vida en ellos, es cuando el mal decide ser un inquilino inesperado. Eso explicaría el por qué a nadie le sucedió nada fuera de lo normal en el tiempo en que mi tío vivió en ese lugar junto a su familia. Y no sería hasta años después de abandonarlo que pudimos percatarnos de la existencia del jorobado en el cuarto. Mando un gran saludo a la familia Velázquez y a la familia Ortiz.
Este relato está dedicado con mucho cariño a mi primo hermano, Alejandro Arturo, quien falleció el pasado 5 de octubre. Él fue quien me motivaba a no rendirme hasta escuchar este relato, juntos, al aire. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.